1:52. Anteriormente, en otras secciones con Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, hablamos de la importancia de trabajar la empatía con nuestros hijos y nos quedó pendiente un tema que me parece muy interesante. ¿Cómo se ve, cómo se fomenta, cómo se trabaja la empatía en los dibujos animados actuales? Porque recordarán que antes veíamos dibujos Heidi, Marco, en el que los personajes protagonistas se enfrentaban a durísimas situaciones vitales. ¿Se repite ahora ese modelo en los dibujos o se centran más en la acción? De todo esto vamos a preguntarle a Amelia Zamora, que está ya al otro lado del teléfono. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Encantada de charlar de un tema que me parece muy interesante, pero como ya lo tratamos, creo que es importante que recuperemos, bueno, pues cómo en aquella ocasión hablamos de lo importante que es trabajar la empatía con nuestros hijos. ¿Qué es la empatía y por qué es necesario pues que la desarrollen de una forma correcta? Pues la empatía es una habilidad para la que venimos preparados y dotados genéticamente, que consiste básicamente en comprender los estados emocionales y afectivos de los demás, de los nuestros y de los demás. ¿Y por qué es importante que nuestros hijos tengan un buen desarrollo de la empatía? Bueno, porque la empatía está en la base de la conducta social. No podríamos relacionarnos y tampoco podríamos comunicarnos entre nosotros si no tenemos empatía. Es decir, la empatía es básica para lo que es toda la conducta social del ser humano. De por sí hay una problemática psicológica que es la psicopatía, que se caracteriza principalmente por esa incapacidad empática, ¿no? De ser capaces de conectar con las emociones de otras personas. Entonces la empatía es fundamental pues para entendernos, para respetarnos, para funcionar como especie social, vivir en comunidad. Entonces, vamos, es una habilidad social básica. Bueno, para nuestros hijos, todo lo que podamos hacer en casa, ya lo hablábamos en la anterior sección, todo lo que podamos hacer en nuestra relación con ellos para desarrollar esa empatía, pues queda ahí, pero también tienen una fuente de desarrollo pues muy importante, que son esos dibujos animados, esas series, esas películas de dibujos que también influyen en su desarrollo. En este caso, decía yo al principio, todos recordamos los grandes dramas que en muchas ocasiones se cuentan en los dibujos de antes, ¿no? Sí, no solamente en los dibujos. Yo creo que los dibujos han sido un fenómeno más reciente, pero yo creo que en toda la literatura juvenil, si tú te paras a leer los cuentos de Oscar Wilde, por ejemplo, pues son todos muy desgarradores y tristes y demás. Yo creo que pues mucho de los contenidos, ¿no?, de lo que se creaba culturalmente para los niños tenían justamente ese objetivo, ¿no?, de ayudar a que los niños fueran esa caja de resonancia emocional. Nosotros somos capaces de entender la tristeza en otras personas porque también somos capaces de ponernos tristes. Entonces, el que nosotros reaccionemos emocionalmente al sufrimiento de los demás es lo que luego nos permite también comprender la tristeza de los otros. Con lo cual, pues estos, tanto los dibujitos, que eran muy dramáticos. Hoy en día yo creo que la dificultad que me encuentro es que muchos padres quieren evitar a toda costa el sufrimiento de los hijos y piensan que la buena crianza es aquella que está libre de sufrimiento. Claro. Y no se dan cuenta de que en el sufrimiento también hay que educarnos, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionarlo y también tenemos que perderle el miedo porque vamos a tener que estar y acompañar al lado de otras personas mientras sufren, ¿no? Claro, Amelia, pero los padres a lo mejor ven, es que la madre de Bambi, menudo dramón, y muchas veces dicen, vamos a pasar este tramo así un poco rápido, no se ha dormido, no, bueno, la madre de Dumbo, por ejemplo, que estaba en esa jaula, ¿no?, en el circo. Marco, Heidi, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo siempre me ponía muy triste viendo una película que se llamaba En busca del Valle Encantado, donde había un dinosaurio que también perdía a sus figuras de referencia, y yo me acuerdo que lloraba un montón y la veía 10 veces y las 10 veces lloraba porque me daba mucha pena, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, es decir, yo no creo tampoco que los niños tengan que estar expuestos a contenido que sea desgarrador, ¿no? Los contenidos infantiles, de la misma manera que se transmiten alegría, transmiten valentía, ¿no? En las últimas películas de Disney pues hay figuras que son como muy heroicas y muy valientes, al final siempre asumen retos.
y demás, pero también hay que educar en la tristeza. Entonces, que haya contenidos en los dibujitos y en los cuentos que nos pongan un poco tristes, pues no hay nada malo en ello, porque, repito, para poder ser cajas de resonancia emocional, pues tenemos que también sentir la tristeza en nosotros mismos, porque a través de ese sentimiento luego soy capaz de comprender la tristeza de los demás. Y además vamos aprendiendo cómo gestionar esa tristeza y cómo acompañar a los demás cuando están pasando también malos momentos. La empatía, si no es recíproca, no sirve, y entonces tenemos que educar a los niños también en esta capacidad de ver y de estar ahí. Me surgen tantas dudas, Amelia, que yo creo que se van abriendo nuevas ventanas de charla en estos lunes que hablamos de psicología contigo, porque también me surgen las dudas de, bueno, y si ya no es en la vida imaginaria, en la ficción, sino en la vida real, también hay que enfrentarles, bueno, pues ha pasado esto, ha fallecido el abuelo, hay una separación, hay los verdaderos problemas que también les tienen que poner tristes, cómo gestionar con ellos ese tipo de noticias o de situaciones. Así que, si te parece, también algún día me gustaría que hablásemos de eso. Por supuesto. Pero hoy ha sido muy interesante. Yo creo que más de un papá y mamá van a decir, ay, pues yo que no ponía nunca estos dibujos o estas películas o estas situaciones, estos libros, estos cuentos en los que había una situación tan dramática, a lo mejor no está de mal también exponerles a esas situaciones. Sí, tener cuidado que hoy en día les tenemos más expuestos a películas de mucha acción, mucha agresividad, ¿no? Que a veces roza la violencia, ¿no? Y les exponemos a eso con más facilidad que a contenidos que son como más tristes. Y emocionantes, ¿no? Y que van más a las emociones. Bueno, pues hemos hablado con Amelia Zamora, que es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Como siempre, muy interesante esta charla. Gracias, Amelia. Muy buena semana. Igualmente, hasta pronto. Un abrazo. Madrid Norte.